Las páginas de la historia están llenas de pronósticos que han dejado su huella en la humanidad. Desde tiempos antiguos, las profecías han servido como faros de esperanza y advertencia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se han cumplido algunas de estas profecías antes del regreso de Jesús? Cada profecía, un rompecabezas divino, revela un plan más grande que trasciende el tiempo y el espacio. Imagina un hilo que conecta eventos pasados con un futuro lleno de promesas. Ellen G. White, una voz influyente, ofrece profundas reflexiones sobre estos sucesos. Su legado invita a explorar las conexiones entre lo que fue y lo que está por venir. Pero, ¿qué implicaciones tienen estas profecías para nosotros hoy? ¿Cómo pueden guiarnos en un mundo lleno de incertidumbres? A medida que desentrañamos cada detalle, un nuevo entendimiento comienza a surgir, iluminando el camino hacia el futuro. Cada cumplimiento es un recordatorio de que hay un plan divino en marcha. Mantente atento, porque cada revelación nos acerca más a la verdad que transforma vidas. La historia de la salvación está en constante desarrollo, y tú eres parte de ella. Aprovecha que estás aquí y suscríbete a nuestro canal. Comparte este vídeo y comenta lo que te pareció. La profecía bíblica es un concepto fundamental en las Escrituras que se refiere a la proclamación de mensajes divinos a través de personas elegidas por Dios, conocidas como profetas. Estas profecías pueden abarcar una variedad de temas, incluyendo advertencias, juicios, esperanzas y promesas. En su esencia, la profecía bíblica busca comunicar la voluntad de Dios y su plan para la humanidad. Es importante entender que no se trata solo de predecir el futuro, sino de guiar y corregir en el presente. La función de la profecía en las Escrituras es multifacética. A menudo, los profetas eran portadores de un mensaje de arrepentimiento, instando al pueblo a regresar a los caminos de Dios. En otras ocasiones, anunciaban la llegada de eventos significativos que impactarían no solo a su generación, sino también a las futuras. Estas proclamaciones son esenciales para comprender la narrativa bíblica, pues cada profecía se entrelaza con la historia de redención que Dios está llevando a cabo. Además, la profecía bíblica proporciona una base para la fe de muchos creyentes. Al ver el cumplimiento de las profecías, la comunidad de fe puede fortalecer su confianza en Dios y en su soberanía sobre la historia. Esto es particularmente cierto en el contexto del Antiguo Testamento, donde las profecías cumplidas brindan una perspectiva histórica que refuerza la fe en las promesas de Dios. Sin embargo, también es crucial abordar la profecía con discernimiento. No todas las afirmaciones de profecía se alinean con la verdad divina. Por lo tanto, el estudio de las Escrituras y el contexto en el que se dan las profecías es vital para una comprensión adecuada. Los creyentes son llamados a examinar las profecías a la luz de la palabra de Dios y a buscar la guía del Espíritu Santo para entender su significado y aplicación. Finalmente, la profecía bíblica no se limita a un tiempo o lugar específicos. Su relevancia se extiende a lo largo de la historia y continúa siendo pertinente para las comunidades de fe en la actualidad. A medida que los cristianos se enfrentan a desafíos y decisiones, las enseñanzas proféticas pueden ofrecer dirección, consuelo y esperanza. Profecías sobre el Mesías. Las profecías sobre el Mesías son una parte central de la narrativa del Antiguo Testamento y han sido objeto de estudio y reflexión a lo largo de los siglos. Estas profecías anticipan la venida de un Salvador que restauraría la relación entre Dios y su pueblo. Desde el Génesis, donde se menciona la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, hasta los Salmos y los escritos de los profetas mayores y menores, la expectativa del Mesías se convierte en un hilo conductor a lo largo de las Escrituras. Una de las profecías más significativas se encuentra en Isaías 7 y 14, donde se profetiza que una virgen concebiría y daría a luz un hijo llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esta profecía no solo establece la naturaleza divina del Mesías, sino que también resalta su misión de estar presente entre la humanidad. A lo largo de los siglos, esta y otras profecías han alimentado la esperanza de un Redentor que llegaría para liberar al pueblo de sus opresores. Miqueas 5:2 también es notable, ya que predice que el Mesías nacería en Belén, una ciudad insignificante en la época. Esta elección subraya la manera en que Dios a menudo elige lo débil y lo humilde para llevar a cabo sus propósitos. La llegada de Jesús en Belén,
Como se relata en los Evangelios, cumple esta profecía de manera contundente, confirmando la precisión de las Escrituras. El Salmo 22 es otro ejemplo de una profecía que describe el sufrimiento del Mesías. Desde su crucifixión hasta las palabras que pronunció en la cruz, este salmo proporciona un marco para entender el sacrificio que Jesús realizaría por la humanidad. Los detalles de su sufrimiento y desprecio son asombrosamente precisos y se cumplen de forma exacta en el Nuevo Testamento. Finalmente, las profecías sobre el Mesías no solo se limitan a su primera venida, sino que también implican su segundo advenimiento. Los profetas hablaron de un rey que gobernaría con justicia y traería paz al mundo. Esta expectativa continua de la venida del Mesías es un tema que resuena profundamente en la fe cristiana, recordando a los creyentes que la historia de la redención aún está en desarrollo. Cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El estudio del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la vida de Jesús es un ejercicio fascinante que refuerza la veracidad de las Escrituras. Desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, Jesús cumplió numerosas profecías que habían sido proclamadas siglos antes. Este cumplimiento no es solo un hecho histórico, sino que también tiene profundas implicaciones teológicas sobre quién es Jesús y su papel en el plan de salvación. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús en Belén, como se menciona en Lucas 2, 4-7, se alinea perfectamente con la profecía de Miqueas 5, 2. Este detalle específico muestra cómo Dios orquesta los eventos de la historia para que se cumplan sus promesas. Al nacer en un lugar tan insignificante, Jesús desafía las expectativas humanas sobre el poder y la grandeza, subrayando la naturaleza del reino de Dios. Durante su ministerio, Jesús también cumplió profecías relacionadas con sus acciones y enseñanzas. En Isaías 61, 1-2, se habla del ungido que traería buenas nuevas a los pobres y que sanaría a los quebrantados de corazón. Jesús se identifica con esta profecía al leer estos versículos en la sinagoga de Nazaret, proclamando que esta escritura se había cumplido en su presencia. Lucas 4, 18-21. Esto no solo establece su identidad como el Mesías, sino que también establece su misión en la tierra. El sufrimiento y la muerte de Jesús también están profundamente ligados a las profecías del Antiguo Testamento. Isaías 53 describe al siervo sufriente que llevaría las iniquidades de muchos. Este capítulo es fundamental para entender el sacrificio de Jesús en la cruz, donde Él se convierte en el Cordero Pascual, cumpliendo así las exigencias de la justicia divina y proporcionando salvación a la humanidad. La resurrección de Jesús también se puede ver como el cumplimiento de profecías, aunque no siempre es explícito en el texto. Salmo 4:10 dice que Dios no dejaría a su santo ver corrupción. La resurrección de Jesús es la confirmación de que Él es verdaderamente el Hijo de Dios y que su sacrificio fue aceptado por el Padre. Este evento es crucial no solo para la fe cristiana, sino también para la validación de las profecías del Antiguo Testamento. Finalmente, el cumplimiento de estas profecías refuerza la idea de que Dios es soberano y fiel a sus promesas. Cada aspecto de la vida de Jesús fue diseñado para cumplir lo que se había anticipado, lo que brinda a los creyentes confianza en que las promesas de Dios son eternas y que su plan de redención es un hecho seguro. Profecías sobre la caída de Jerusalén. Las profecías sobre la caída de Jerusalén son un tema serio y crucial en el contexto del ministerio de Jesús. En Lucas 19, 41-44, encontramos a Jesús llorando por la ciudad, prediciendo su destrucción debido a la falta de reconocimiento de su tiempo de visitación. Esta profecía se convierte en un punto de inflexión en la narrativa bíblica, pues revela el corazón de Dios por su pueblo y la tristeza que siente ante su rechazo. La caída de Jerusalén no es solo un evento histórico, sino que también simboliza las consecuencias del pecado y la desobediencia. En el año 70 después de Cristo, el ejército romano sitió y destruyó la ciudad, cumpliendo así las advertencias de Jesús. Este evento fue devastador, no solo desde el punto de vista físico, sino también espiritual, ya que marcó un cambio en la relación entre Dios y su pueblo, llevando a la dispersión de los judíos. Además, las profecías sobre Jerusalén también reflejan el concepto de juicio y misericordia en la Escritura. A través de sus advertencias, Jesús mostró que todavía había tiempo para el arrepentimiento y la reconciliación. Sin embargo, la negación de su mensaje llevó a la inevitable caída de la ciudad.
Esto nos enseña sobre la importancia de escuchar y responder a la voz de Dios en nuestras vidas. El cumplimiento de estas profecías también tiene implicaciones escatológicas. La destrucción de Jerusalén se considera un preludio de eventos futuros que se describen en el libro de Apocalipsis. Los creyentes son llamados a estar alerta y preparados, entendiendo que las advertencias de Jesús aún resuenan hoy. Su mensaje sobre la vigilancia espiritual es tan relevante ahora como lo fue en su tiempo. Finalmente, la caída de Jerusalén nos recuerda la seriedad del juicio divino y la necesidad de un corazón arrepentido. A lo largo de la historia, Dios ha sido paciente, pero su justicia finalmente prevalece. Las profecías sobre Jerusalén nos instan a reflexionar. 6. El libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, también conocido como el libro de Revelación, es una de las obras más intrigantes y complejas de la Biblia. Escrito por el apóstol Juan, el texto está repleto de simbolismo y visiones que han fascinado a teólogos y creyentes a lo largo de los siglos. Este libro no solo se enfoca en el futuro, sino que también proporciona una perspectiva sobre el presente y el pasado. Las profecías contenidas en él han sido interpretadas de diversas maneras, lo que ha generado un amplio debate sobre su significado y relevancia. Una de las características más notables del Apocalipsis es su énfasis en la lucha entre el bien y el mal. A través de sus simbolismos, Juan presenta una narrativa donde se revela el triunfo final de Cristo sobre las fuerzas del mal. Esta perspectiva es esencial para entender la esperanza que los cristianos mantienen en medio de las dificultades y tribulaciones de la vida actual. Las promesas de victoria y redención son un aliento constante para aquellos que enfrentan desafíos. Además, el Apocalipsis aborda temas de juicio y advertencia. A través de sus visiones, se nos recuerda que las acciones de la humanidad tienen consecuencias. Las cartas a las 7 iglesias, por ejemplo, contienen mensajes de exhortación y corrección que son tan relevantes hoy como lo eran en el momento en que fueron escritas. Estas cartas invitan a los creyentes a examinar su propia fe y a mantenerse firmes en sus convicciones. La relevancia del Apocalipsis se extiende más allá de su contenido profético. En un mundo donde la incertidumbre y el caos parecen reinar, este libro ofrece una guía sobre cómo vivir en tiempos difíciles. Las enseñanzas sobre la perseverancia, la fe y la esperanza en Cristo son esenciales para cualquier cristiano que busque mantenerse firme en su camino espiritual. El Apocalipsis nos recuerda que, aunque el futuro puede parecer sombrío, la luz de Cristo siempre prevalecerá. Por último, el libro de Apocalipsis también nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en el cumplimiento de estas profecías. Cada creyente tiene una responsabilidad en la proclamación del mensaje de esperanza y redención. Al estudiar este libro, estamos llamados a ser agentes de cambio en nuestras comunidades, llevando la luz de Cristo a un mundo que desesperadamente la necesita. 7 profecías sobre los últimos días. Las profecías sobre los últimos días son un tema recurrente en la Biblia, y su estudio puede ser tanto fascinante como aterrador. Muchas de estas profecías están diseñadas para preparar a los creyentes para el regreso de Cristo y para advertir sobre los desafíos que vendrán. A medida que el mundo se enfrenta a crisis y conflictos, es natural preguntarse qué significan estas profecías y cómo se aplican a nuestra vida actual. Una de las señales más mencionadas en las Escrituras es el aumento de la iniquidad y la desesperanza en el mundo. Jesús mismo habló sobre esto en los Evangelios, advirtiendo que los corazones de muchos se enfriarían. Este fenómeno se puede observar en la sociedad moderna, donde los valores morales se han deteriorado y la violencia parece estar en aumento. Las profecías nos llaman a estar alerta y a no dejarnos llevar por la corriente de la cultura que nos rodea. Además, las profecías sobre los últimos días también enfatizan la importancia de la unidad entre los creyentes. En medio de la confusión y la división, es crucial que los cristianos se unan en torno a la verdad del Evangelio. La obra del Espíritu Santo es fundamental para unir a los seguidores de Cristo en un solo cuerpo, capaz de enfrentar los desafíos del tiempo final. Estas profecías nos recuerdan que no estamos solos en esta lucha. Somos parte de una familia global que comparte la misma fe. El retorno de Cristo es una de las promesas más esperadas en la fe cristiana. Las profecías nos aseguran que, a pesar de las dificultades, hay un futuro glorioso en el horizonte. Esta esperanza debe motivarnos a vivir de manera que refleje nuestra fe,
a compartir el Evangelio con otros y a prepararnos espiritualmente para el regreso del Señor. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Él y a su propósito para nuestras vidas. Por último, es importante recordar que el estudio de las profecías sobre los últimos días no debe llevarnos a un estado de pánico o desesperación. En cambio, debe inspirarnos a vivir con propósito y determinación. Las profecías son un recordatorio de que, aunque el mundo pueda estar en caos, Dios está en control y tiene un plan perfecto para su creación. Al aferrarnos a esta verdad, encontramos paz y seguridad en medio de la tormenta. 8. Escritos de Ellen G. White sobre la profecía. Ellen G. White es una figura central en la historia del movimiento adventista y su obra ha influido profundamente en la comprensión de las profecías bíblicas. Sus escritos abordan una amplia variedad de temas, desde la salud hasta la educación, pero su enfoque en la profecía es particularmente notable. A través de sus visiones y revelaciones, White proporciona un contexto adicional que ayuda a los creyentes a interpretar las Escrituras de manera más profunda. Una de las contribuciones más significativas de Ellen G. White es su énfasis en la necesidad de estar preparados para el regreso de Cristo. Ella instó a los creyentes a vivir de manera que refleje su fe y a mantenerse alerta ante los signos de los tiempos. Su mensaje de preparación espiritual es un llamado a la acción, ya que ella creía firmemente que la obra del Evangelio debe ser nuestra prioridad en los últimos días. Además, White también destacó la importancia de la unidad entre los creyentes. En sus escritos, subrayó que la división y la discordia son tácticas del enemigo para debilitar la Iglesia. Ella animó a los adventistas a trabajar juntos en la proclamación del mensaje de salvación, enfatizando que la unidad es esencial para enfrentar los desafíos del tiempo del fin. Esta enseñanza sigue siendo relevante para los cristianos de hoy, quienes enfrentan divisiones tanto dentro como fuera de sus comunidades de fe. Ellen G. White también abordó la relación entre la ciencia y la fe, un tema que ha sido objeto de debate en la actualidad. Ella argumentó que la verdadera ciencia y la verdadera religión son compatibles y que ambas pueden coexistir armoniosamente. Su enfoque en el estudio de la naturaleza y la creación como una forma de conocer a Dios sigue siendo un llamado importante para los creyentes que buscan entender mejor su fe en el contexto moderno. Finalmente, los escritos de Ellen G. White sobre la profecía no solo sirven como una guía para la interpretación de las Escrituras, sino que también ofrecen esperanza y dirección a los creyentes. Su mensaje de amor, gracia y redención resuena a través de los siglos, recordándonos que, independientemente de las circunstancias, Dios siempre está presente y en control. Al estudiar sus obras, los cristianos pueden encontrar consuelo y motivación para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en tiempos inciertos. 9. La importancia de la vigilancia espiritual. La vigilancia espiritual es un tema crucial en las enseñanzas bíblicas, especialmente en el contexto de las profecías sobre el regreso de Cristo. Jesús mismo instó a sus seguidores a estar alertas y preparados, ya que nadie sabe el día ni la hora de su retorno. Esta exhortación a la vigilancia no es solo un llamado a la espera pasiva, sino una invitación a vivir activamente en fe, amor y servicio. La vigilancia espiritual implica una vida de oración constante y de estudio de las Escrituras. Al mantener una conexión cercana con Dios, los creyentes pueden discernir mejor los tiempos en que viven y los desafíos que enfrentan. La oración no solo fortalece la fe, sino que también proporciona dirección y claridad en momentos de incertidumbre. El estudio de la Biblia nos ayuda a conocer más sobre las promesas de Dios y a recordar su fidelidad a lo largo de la historia. Además, la vigilancia espiritual nos llama a estar atentos a las señales de los tiempos. Las profecías bíblicas nos advierten sobre los eventos y cambios que precederán el regreso de Cristo. Al reconocer estos signos, los cristianos pueden prepararse mejor para enfrentar las pruebas y tribulaciones que vendrán. Esta preparación no solo es personal, sino que también debe extenderse a la comunidad, ya que todos estamos llamados a ser testigos de la esperanza que hay en Cristo. La vigilancia espiritual también implica el desarrollo de un carácter cristiano. A medida que nos acercamos al regreso de Cristo, es vital que reflejemos su amor y gracia en nuestras vidas. Esto significa vivir de manera íntegra, servir a los demás y ser un ejemplo de la fe. Al hacerlo, no solo nos preparamos para el retorno del Señor, sino que también influimos positivamente en aquellos que nos rodean.
Finalmente, la vigilancia espiritual es un recordatorio de que nuestra vida aquí es temporal y que debemos vivir con un propósito eterno en mente. Las profecías nos animan a mirar más allá de las circunstancias actuales y a enfocarnos en la gloria que nos espera en el cielo. Al vivir con esta perspectiva, encontramos motivación y esperanza, sabiendo que cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios y cumplir con su voluntad. 10. Profecías sobre la Gran Tribulación. Las profecías sobre la Gran Tribulación son uno de los aspectos más desafiantes y debatidos de la escatología bíblica. La Biblia describe este periodo como un tiempo de gran angustia y sufrimiento, que precede al regreso de Cristo. A lo largo de 11. El papel de los profetas en la historia de la salvación. Los profetas han jugado un papel fundamental en la historia de la salvación, siendo instrumentos elegidos por Dios para comunicar su voluntad al pueblo. Desde Moisés hasta los profetas menores, cada uno de ellos contribuyó a la revelación gradual de verdades espirituales que prepararon el camino para la llegada del Mesías. Su función no se limitaba a predecir eventos futuros, sino también a guiar y corregir al pueblo en su relación con Dios. Es interesante notar cómo sus mensajes a menudo incluían tanto advertencias como promesas de esperanza. Por otro lado, el papel de Ellen G. White como profetisa en el contexto del movimiento adventista también es significativo. Ella se considera una voz profética que, a través de sus escritos, busca aclarar y profundizar en las enseñanzas bíblicas. Su énfasis en la necesidad de una vida de santidad y de preparación espiritual para la segunda venida de Cristo resuena con los mensajes de los antiguos profetas. White enfatizó la importancia de la oración y el estudio de las Escrituras, instando a los creyentes a estar en sintonía con la voluntad divina. Además, los profetas no solo comunicaron la verdad, sino que también vivieron en medio de las realidades de su tiempo. Sus vidas estaban marcadas por sufrimientos, persecuciones, y en muchos casos, un rechazo que reflejaba el mensaje que llevaban. Esto nos recuerda que la fidelidad a Dios a menudo implica desafíos, y que los profetas, tanto antiguos como contemporáneos, son ejemplos de perseverancia en la fe. La historia de la salvación, entonces, no es solo una serie de eventos, sino un testimonio de la interacción constante entre Dios y su pueblo. Los profetas son los mensajeros que, con valentía y devoción, han proclamado las verdades eternas, muchas de las cuales siguen siendo relevantes hoy. Su legado invita a los cristianos a considerar su propio papel en la historia divina y a actuar como portadores del mensaje de Dios en sus comunidades. Finalmente, comprender el papel de los profetas nos ayuda a apreciar la continuidad de la revelación divina. A través de sus voces, Dios ha buscado siempre acercarse a la humanidad, ofreciendo dirección y esperanza. En un mundo que a menudo parece caótico, el mensaje de los profetas nos recuerda que hay un propósito divino en la historia y que cada uno de nosotros puede ser parte de ese plan redentor. 12. La restauración de Israel. La restauración de Israel es un tema recurrente en las profecías bíblicas, y tiene profundas implicaciones escatológicas. Desde el Antiguo Testamento, Dios prometió que, a pesar de las dificultades y el exilio, su pueblo sería restaurado. Profetas como Ezequiel y Jeremías hablaron de la promesa de un nuevo pacto y del regreso de los israelitas a su tierra. Estas promesas no solo se referían a la restauración física de la nación, sino también a una renovación espiritual. En la actualidad, muchos creyentes ven la restauración de Israel como parte de un cumplimiento profético más amplio. La creación del Estado de Israel en 1948 es considerada por algunos como un hito significativo en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Sin embargo, la interpretación de estos eventos varía entre diferentes corrientes teológicas. Algunos enfatizan que la restauración no es solo geográfica, sino que implica una vuelta hacia Dios, una reconexión espiritual que debe ocurrir en el corazón del pueblo israelita. Además, la restauración de Israel plantea preguntas sobre el futuro del pueblo judío en el plan de salvación. Las Escrituras sugieren que, al final de los tiempos, habrá un despertar espiritual entre los judíos que reconocerán a Jesús como el Mesías. Este proceso de restauración es visto como un aspecto crucial en la culminación de la historia de la salvación y en la preparación para el retorno de Cristo. Es importante también considerar el papel de la Iglesia en la relación con Israel.
Los cristianos son llamados a entender su herencia judaica y a apoyar la restauración espiritual de Israel. En este sentido, la relación entre la Iglesia y el pueblo judío debe ser de respeto y amor, reconociendo que ambos grupos forman parte del mismo plan redentor de Dios. Finalmente, la restauración de Israel es un recordatorio de que Dios es fiel a sus promesas. Las profecías de restauración no solo brindan esperanza al pueblo judío, sino que también ofrecen a todos los creyentes la certeza de que Dios cumplirá su palabra. A medida que los cristianos contemplan estas profecías, son invitados a reflexionar sobre su propia relación con Dios y a buscar una restauración personal en sus vidas. 13 profecías sobre el juicio final. Las profecías sobre el juicio final son un tema que provoca una variedad de reacciones en los creyentes. La Biblia describe este evento como un momento decisivo en la historia, donde cada individuo será llamado a rendir cuentas por sus acciones. En el libro de Apocalipsis, se presenta una imagen vívida del juicio, donde se habla del gran trono blanco y de la separación entre los justos y los injustos. Esta visión nos confronta con la realidad de la justicia divina y la importancia de vivir de acuerdo con los principios de Dios. Es interesante notar que las profecías sobre el juicio no solo se centran en la retribución, sino también en la redención. A través de los profetas, Dios ha dejado claro que su deseo es que todos vengan al arrepentimiento. Así, el juicio final se presenta no solo como un acto de justicia, sino también como un momento de restauración y reconciliación para aquellos que han seguido su camino. Esta dualidad del juicio invita a los creyentes a examinar su vida y a buscar una relación más profunda con Dios. Además, las profecías sobre el juicio final nos recuerdan la brevedad de nuestra existencia en la tierra. A menudo, los seres humanos se enfocan en las preocupaciones diarias, olvidando que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Las Escrituras nos instan a vivir con una perspectiva eterna, a ser conscientes de que cada acción cuenta para el juicio venidero. Este llamado a la vigilancia espiritual es crucial para mantener una vida de integridad y fe. El mensaje del juicio final también tiene implicaciones para la evangelización. Conocer la realidad del juicio debe motivar a los creyentes a compartir el Evangelio y a advertir a otros sobre la necesidad de una relación con Cristo. Al comprender la seriedad del juicio, los cristianos son desafiados a ser proactivos en su misión de llevar a otros a conocer el amor y la gracia de Dios. Finalmente, las profecías sobre el juicio final ofrecen esperanza. Aunque el juicio puede ser un tema intimidante, los creyentes tienen la promesa de que aquellos que están en Cristo no serán condenados. Esta verdad debe inspirar confianza y alegría, sabiendo que, a través de la fe en Jesús, se puede enfrentar el juicio con la certeza de la salvación. 14. La nueva tierra y la nueva Jerusalén. Las profecías sobre la nueva tierra y la nueva Jerusalén son algunas de las más esperanzadoras en las Escrituras. En Apocalipsis 21, se describe la visión de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más llanto, dolor ni muerte. Esta promesa de renovación debe ser un ancla para la fe de los creyentes, recordándoles que, a pesar de las dificultades de la vida presente, hay un futuro glorioso en el plan de Dios. La Nueva Jerusalén, descrita como una ciudad adornada y llena de luz, simboliza la presencia de Dios entre su pueblo. Este lugar de paz y perfección es una representación del cumplimiento de las promesas de Dios, donde la comunión perfecta con Él será restaurada. La visión de esta ciudad no solo inspira esperanza, sino que también nos recuerda la importancia de vivir en anticipación de ese tiempo. Además, las profecías sobre la nueva tierra y la nueva Jerusalén invitan a los cristianos a considerar su papel en el mundo actual. Si la esperanza de la vida eterna es una realidad, ¿cómo debe esto influir en nuestra manera de vivir hoy? La promesa de un futuro renovado nos llama a ser agentes de cambio en nuestras comunidades, promoviendo la justicia y la paz, y reflejando el amor de Dios en nuestras acciones diarias. El concepto de la nueva tierra también plantea preguntas sobre la creación y la sostenibilidad. Los cristianos están llamados a ser mayordomos responsables de la creación, cuidando el mundo que Dios les ha confiado. La visión de un nuevo mundo perfecto nos impulsa a trabajar por la restauración y la conservación de la tierra, en anticipación de la creación futura que Dios promete. Finalmente, las profecías sobre la nueva tierra y la nueva Jerusalén ofrecen consuelo a quienes enfrentan sufrimiento y pérdida.
La certeza de que Dios está preparando un lugar perfecto para su pueblo es un recordatorio de que las dificultades de esta vida son temporales. Al mantener la mirada en la esperanza futura, los creyentes pueden encontrar paz y fortaleza en medio de las pruebas. 15. La relevancia de las profecías para la vida cristiana actual. La relevancia de las profecías bíblicas para la vida cristiana actual es un tema de gran importancia. En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, las profecías ofrecen una perspectiva única que puede guiar a los creyentes en su vida diaria. Las promesas de Dios sobre el futuro no solo son un consuelo y así, al explorar las profecías cumplidas antes del regreso de Jesús, nos damos cuenta de que cada evento, cada señal, nos acerca más a un desenlace glorioso. Estas profecías no son solo palabras en un libro antiguo. Son un llamado a la acción, un recordatorio de que hay un propósito divino en cada detalle de nuestra vida. Pero, ¿te has preguntado qué papel juegas tú en este plan? ¿Cómo puedes prepararte para ese encuentro prometido? La Biblia y los escritos de Ellen G. White nos ofrecen no solo advertencias, sino también esperanza y dirección. Cada profecía cumplida nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y compromiso. Imagina por un momento el impacto de vivir cada día con la certeza de que estamos un paso más cerca de la gloria. ¿Estás listo para ser parte de esta historia? Mantente atento a las señales, a las enseñanzas que nos rodean, porque cada día es una oportunidad para acercarte más a Jesús. Así que, si te ha inspirado este viaje a través de las profecías, no olvides compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Cuál de estas profecías te ha impactado más? Y recuerda, cada historia tiene un propósito. ¿Cuál será el tuyo? Hasta la próxima.